La corrupción influye en el voto, pero no lo condiciona. A ver si me puedes explicar esto un poco mejor. Vale. Si estamos todos en la Unión Europea, porque España es el único que dice que no puede hacer frente y que tienen que cargarse parte del estado de bienestar y el resto no dicen eso. Y también tienen estado de bienestar. Sí. ¿Qué es lo que hace que Donald Trump ahora esté perdiendo esa fuerza y que haya otros que estén resurgiendo o apareciendo con más fuerza, o que Estados Unidos o la OTAN se sientan un poco amenazados por esto? Por ejemplo, hablamos de sueldos. Para mí en España ser político está mal pagado. Mal pagado. Mal pagado. ¿Cómo funciona la política de alguna forma en Europa y cómo afecta esto luego a los países? Yo, por ejemplo, he visto, sobre todo de eurodiputados nuevos que han aparecido, cómo nos enseñan que en Europa hay gente que va cuando le apetece, que va un momento a las 10 de la mañana porque es necesario para poder llevarse las dietas diarias y X cosas, o que solamente van a cuando hay que votar X cosas y el resto pasan. ¿Cómo funciona esto? Porque al final llegas a Europa y en Europa se regulan cosas importantes, pero luego cada país lo aplica como quiere. Y estos eurodiputados, ¿de dónde aparecen y qué peso tienen sobre luego los países? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Zarzalejo, que ya lo iréis conociendo algunos, quizá otros no. Hoy tenemos un invitado, una invitada muy, muy especial, porque también controla mucho el tema geopolítico y actualmente pues tenemos una situación un poco complicada. Antes de nada quiero que se presente ella. Bienvenida, Olga, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación. Antes de nada, un poco para que te conozca alguien, los que no te conocen, ¿cómo te presentarías? Pues soy politóloga. Experta en temas europeos, sobre todo en Unión Europea, y bueno, estudié ciencias políticas, también trabajo como profesora en la universidad y toda mi trayectoria profesional la he desarrollado en partidos políticos, en instituciones, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento Europeo. Okay. También colaboras, yo te conocí ahí creo en lo de negocios, ¿verdad? Sí, justo. Colaboro en Negocios TV, sí. Ok, genial. Bueno, nada, lo he dicho, gracias por venir, espero que estés cómoda. A mí me gustaría empezar, pues ya que eres experta en estos temas y que ahora mismo pues está todo el, no sé cómo llamarlo, tablero o el mundo como está. Tenemos 148 guerras, tenemos a la OTAN todos los días con cambios ahora, ¿no? En defensa. Entonces, si te parece, me gustaría también un poco entender por qué viene esto de tener que invertir tanto dinero, como nos están pidiendo a España y todos los países de la OTAN, en aumentar el gasto en defensa. Si realmente no tenemos ningún peligro, o nadie nos dice, ¿no? No hay ninguna guerra ni nada, ¿no? Que yo sepa. A ver, yo haría dos distinciones de lo que has dicho. En primer lugar, es verdad que el sistema internacional actualmente es multipolar. Las viejas potencias, como podían ser simplemente Estados Unidos y Rusia, están perdiendo poder porque están surgiendo otras nuevas, como puede ser China. Entonces, estamos en un sistema que ha pasado de tener dos potencias importantes a ser muy multipolar y que cada vez están surgiendo más nuevas potencias. Y esto se enfoca mucho también, siempre en el sistema internacional se dice que hay dos brechas, dos conflictos principales. El occidente-oriente, ¿no? El este-oeste, y luego está el otro que es el centro-periferia. El centro-periferia, el conflicto que surge es que están las grandes potencias, como puede ser Estados Unidos, y países desarrollados en concreto, como puede ser la Unión Europea, que son aquellos que tienen, digamos, como el control del desarrollo mundial, por así decirlo. Okay. Y luego tenemos la periferia o países semiperiféricos, que la periferia, pues digamos que son esos países dependientes que tienen los recursos naturales, pero dependen de los países desarrollados, pues ya sea continente de África. Estamos hablando muchos en algunas ciudades de Oriente Medio. Entonces, por ejemplo, lo que está surgiendo ahora es que muchos de esos países que estaban en la periferia están siendo semiperiféricos. Ya van adquiriendo un papel importante, un papel relevante, incluso un autogobierno en sus recursos. ¿Eso qué ocurre? Que al final quieren tener cabida en un sistema internacional porque están creciendo. Y además, eso sumado a que surgen nuevas potencias y un sistema internacional muy multipolar, lo que ocurre es que está profundamente tensionado por ver cómo se construye el nuevo tablero del sistema internacional del futuro. Y esa es como la lucha que tenemos ahora mismo. Ok. Pero esto surge ahora supongo que hay algo que desencadena esto, ¿no? Porque entiendo que si ahora viene una especie de rearme en defensa o algo así, llámalo X, viene por una posible amenaza dentro de poco, porque al final por los recursos, ¿no? A ver, para mí, más que haya una amenaza de guerra, lo que hay es una amenaza de pérdida de la hegemonía de Occidente en el sistema internacional del poder. Para mí hay una amenaza en que la Unión Europea, Estados Unidos, sigan siendo, por así decirlo, los referentes en el sistema internacional y no gane más peso Rusia, China, etcétera. Porque recordemos que al final
nos remontamos incluso a Margaret Thatcher cuando decía nuestra lucha es contra el comunismo. Entonces el mundo se dividió entre Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, versus el comunismo de Rusia. Entonces estaba muy definido el mundo. Entonces lo que ahora ocurre es cuando hay nuevos sistemas nuevas potencias, en este sistema multipolar las alianzas han cambiado. Antes había unas alianzas más de equipo, que es lo que yo considero, unas alianzas más de colaboración, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea, unas alianzas de equipo contra algo, contra un enemigo, contra algo, y ahora las alianzas que tenemos son simplemente alianzas en base al poder estratégico que me puedes aportar en alguna situación. ¿Hay una amenaza real? No lo creo. No creo que haya una amenaza real. Creo que se está convirtiendo el sistema internacional a un sistema internacional clásico, que es, por ejemplo, como define la teoría realista, ¿no? De que son dos potencias o dos estados luchando por quien tiene mayor poder, y al final la paz la están convirtiendo en lo que se define como un periodo entre guerras. No es que sea algo consolidado, sino que está siendo un periodo entre guerras. Ahora bien, ¿se necesita tener un enemigo para justificar ese rearme? Sí. Al final, si Estados Unidos o la Unión Europea están pidiendo dinero para un rearme, la población necesitamos tener un enemigo identificado para poder aceptar esa inversión en defensa, sobre todo porque es una inversión, que ahora si quieres hablamos de ella, muy elevada. O sea, Estados Unidos está pidiendo un 5% a cada un país de la Unión Europea y ya se ha reconocido por parte de la Unión Europea que están hipotecando el estado de bienestar de la Unión Europea para poder alcanzar ese 5%. Por lo tanto, es un golpe muy elevado. Esto me interesa mucho porque parece ser que España es el único que ha tenido que negociar, por decirlo de alguna forma. Entonces me gustaría entender si estamos todos en la Unión Europea, sé que es una pregunta un poco complicada, ¿no? Pero si estamos todos en la Unión Europea, ¿por qué España es el único? Entendemos, ¿no?, que el estado de bienestar lo tienen el resto de países de la Unión Europea. Sí. Porque España es el único que dice que no puede hacer frente y que tienen que cargarse parte del estado de bienestar y el resto no dicen eso. Y también tienen estado de bienestar. Sí, aquí yo tengo varias teorías. Bueno, la primera que hay que poner sobre la mesa es que España ha firmado el mismo documento que los otros 26 países de los Estados miembros. Bueno, no todos están dentro de la OTAN, perdóname. España ha firmado el mismo documento que los países que forman parte de la OTAN. Vale. Esto es una declaración que salía Meloni diciéndolo mucho cuando le preguntaban ¿por qué España se ha negado y tú no? Al final ella decía, España ha firmado lo mismo que yo. ¿Vale? O sea, lo que es el documento lo han firmado todos. Ok. Ahora bien, por otro lado podemos hablar del relato, que no solo ocurre en el sistema internacional, sino también podemos ver el nacional, y aquí separo el nacional y el internacional. Vale. Lo que se está construyendo es un relato. Tú firmas el mismo documento que el resto de los países, pero tú construyes el relato que además te compra Trump, porque había un enfrentamiento directo entre Pedro Sánchez y Trump ante estas declaraciones, de que tú no vas a condicionar el 5% de tu PIB a la OTAN. Por lo tanto, he firmado el mismo documento, pero mi narrativa es distinta. Yo estoy diciendo que no lo voy a condicionar. ¿Qué ocurre esto? Internamente, para Pedro Sánchez, en la situación del gobierno de España que hay ahora mismo, es una decisión muy valiente. Muy valiente porque es cierto que se hipoteca el estado de bienestar de todos los países, incluido de la Unión Europea. Y es valiente porque al final recordemos que el gobierno forma parte de una coalición con un partido político en el que está en contra de la financiación en defensa o rearme, y que los socios que mantienen el gobierno en el poder también la mayoría están en contra de este rearme. Por lo tanto es valiente o incluso entre la espada y la pared para el gobierno de España el tener que dar esa narrativa, porque puede tener un problema con sus socios de gobierno o con los socios de Parlamento que son los que sostienen el gobierno. ¿Qué me parece internacionalmente? Arriesgada. ¿Por qué? Porque efectivamente has conseguido un conflicto directo, podemos decir, con Donald Trump, por lo menos en narrativa. Ya veremos si se hace, finalmente pasa algo o no. Pero en narrativa has conseguido un conflicto con Donald Trump, cosa que creo que también beneficia al gobierno de España interiormente en España, por lo menos de cara a su electorado, porque obviamente son muy contrarios a lo que puede ser Donald Trump. Entonces es como que le has plantado cara, has defendido la soberanía de España, que esto es un mensaje creo bastante positivo en la narrativa. Y luego, disculpa. Es que justo ahí te quiero preguntar, porque, perdona que te cortes, que si no luego se me olvida, ¿por qué realmente eso que acabas de decir? Quiero decir, ¿por qué está defendiendo la soberanía de España al tomar esa decisión? O sea, yo entendiéndolo, o sea, creo que nos defienda la OTAN, visto desde fuera, ¿vale? Desde la ignorancia mía, pues, oye, que nos defienda la OTAN es bueno, y tener de aliado a Estados Unidos y a los grandes países que tienen el PIB más alto y tal, eso es algo bueno, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno
¿O porque es malo? Porque estos países no están preparados para dar ese 5% de inversión en defensa. Y luego en este 5% de inversión, creo recordar que era el 3,5% iba directamente armamentístico, que está subcondicionado a contratarlo en empresas americanas. Y el 1,5% sí que es como que se queda en estos países porque es más de mejora de infraestructuras, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo mi punto de vista, en lo que hablamos en este sistema multipolar que está surgiendo y que estamos viendo que Estados Unidos está como en recesión económica, que está teniendo problemas económicos, etc., lo que yo creo que está ocurriendo es un viejo truco que se ha utilizado mucho en el sistema internacional, que es el utilizar el rearme, o sea, utilizar esto que se llama el sistema keynesiano, que es como utilizar el gasto en defensa y en militar para evitar una crisis económica y para tener un resurgimiento económico. Entonces, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos, a través de la OTAN, está consiguiendo que estos países aumenten el gasto en defensa, que por otro lado, si quieres, hablamos, para mí también me parece valiente, como decíamos, lo de la postura de España, porque es que la OTAN tiene una crisis de identidad en este sentido. O sea, ¿qué es la OTAN? La OTAN estaba muerta antes de que apareciera la guerra de Rusia y Ucrania. No era necesaria. No era, claro, ha resurgido un poquito, pero más narrativamente, no tanto creo en la finalidad que tiene. ¿A quién defiende la OTAN o a quién no? Por ejemplo, el artículo 5 de la OTAN dice que todos los países que están dentro de la OTAN, si tienen un conflicto, pues hay una defensa colectiva, pero Ceuta y Melilla no está protegido por la OTAN para España. Antes de entrar en eso, perdona, porque justamente ahí has dicho una cosa que has dicho, ¿no? Estos países no están preparados para ese 5%. Sí. Entiendo que no todos los de la Unión Europea. Entiendo que no todos, los que forman parte de la OTAN, porque la Unión Europea tiene otro rearme aparte. Bueno, y no todos los de la Unión Europea están en la OTAN. Bueno, dentro de los que están en la OTAN, ¿por qué hay algunos países, no sé, al final formamos todos parte de alguna forma de la Unión Europea, porque hay algunos países que no pueden llegar a ese 5%. O sea, a mí lo que me gustaría entender es por qué estamos un poco a la cola y cuál es la necesidad de esta pelea de Pedro Sánchez cuando hay otros países en la OTAN y en Europa que no tienen necesidad ni de esta pelea y que sí que van a llegar al 5% y que también tienen un... O sea, porque claro, al final Pedro Sánchez lo justifica como diciendo, oye, pues es que voy a sacrificar un poco el estado de bienestar, pero... A mí lo que me gustaría mirar, ¿no? Y me parece un poco más inteligente decir, oye, ¿y qué es lo que hacen los países que no sacrifican el estado de bienestar y llegan al 5% y cumplen con lo que hay que cumplir? A ver, en primer lugar, creo que ninguno de los países va a cumplir el 5%. Y creo que lo que han hecho firmando este acuerdo es dar una patada para adelante a un problema de no me voy a enfrentar a Donald Trump. Eso por un lado. Vale. Decía que me parecía arriesgada la estrategia de Pedro Sánchez porque internacionalmente hubiera parecido mucho más lógico en tema diplomático haber buscado aliados como puede ser Italia, Portugal, en negarte a pagar ese 5%, por así decirlo. Haber hecho pues una contraposición, pues esto, pues con aliados que soporten tu postura también y que se hubiera podido negociar. El problema es que con Donald Trump, que hace una política a base de eslogan, muchas veces es muy difícil negociar y llegar a un acuerdo. Entonces yo creo que le han dicho sí, lo que tú nos digas, pero creo que ninguno va a alcanzar el 5%. Por ejemplo, piensa que hasta este momento había un compromiso del 2%. No sé exactamente cuántos países, pero lo cumplían muy pocos. Muy pocos. Creo que Polonia era uno. ¿Y eso no tiene unas sanciones o algo? ¿De qué sirve? No la tenía. Entonces, no tiene sentido, ¿no? España no llegaba al 2%, Italia no llegaba al 2%. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú has firmado un compromiso, por eso también el enfado, entre comillas, de Donald Trump, porque al final la OTAN estaba subvencionada prácticamente por Estados Unidos. Y decir, oye, no estáis cumpliendo el 2%, en vez de cumplir el 2%, lo ha subido a un 5%. Yo ya te digo, yo creo que la estrategia por detrás es el gasto económico en material militar para salvar la economía de Estados Unidos. Es que justamente ahí es donde Donald Trump parece que amenaza a España. Y a Pedro Sánchez le dice, no sé por qué, bueno, aparte de una cosa que sí que dijo, también me gustaría preguntarte tu opinión, pero una de las cosas que dijo fue de España siempre causa problemas. Sí. Lo dijo así como un poco, a lo mejor lo dijo muy rápido, ¿no? Dijo, sí, España siempre causa problemas. Primero, entender si eso es real y segundo, porque también le dice a España que va a pagar, pero que además va a pagar con creces. Sí. A ver, teniendo de lado lo que he dicho, que realmente pienso que Donald Trump hace políticas mucho de eslogan, muy comunicativamente, me refiero muy brusco, no creo que España siempre sea un conflictivo. Es más, creo que yo soy una fiel defensora de mi país y creo que España
es un país que de norma general ha pasado muy desapercibido en el sistema internacional siempre y que ha tenido poco peso, también incluso dentro de la Unión Europea, que siempre se nos ha dicho, se nos considera como el sur, ¿no? El sur de Europa, y muchas veces nos llaman inmigrantes. España en realidad ha tenido muy poco peso general e históricamente dentro de la Unión Europea e internacionalmente, y nunca ha tenido el peso como para generar un conflicto. Lo que ha ocurrido ahora, yo creo que es que el gobierno de España, viendo las circunstancias internas que tenían, ha aprovechado de decir, me voy a enfrentar al mayor rival comunicativamente y narrativamente hablando, que es Donald Trump, y además yo lo defiendo como ultraderecha, lo defiendo como que es contrario a mi gobierno, como que sus políticas tal. Entonces, al final el gobierno de España lo que ha hecho ha sido posicionar su ideología, como mostrarse fuerte frente a Donald Trump. No creo que haya algo histórico en el que España sea un conflictivo, para nada. Pero creo que ha sido una lucha de narrativas fuerte y de posiciones políticas. Yo entiendo eso que me dices y creo que tienes toda la razón, pero sí que de alguna forma no tengo ni idea si serán datos reales o no, pero los datos que siempre un poco vemos sobre la Unión Europea y sobre España, a mí me encanta mi país, por cierto, y no me gustaría irme de aquí. Me gustaría que fuéramos mejor, de hecho, ¿no? Sí. Yo para mí... Y sentir más orgullo. Claro. Muchas veces. Joder, me encantaría. Pero claro, es un poco difícil cuando pasan este tipo de cosas. Pero luego ya no solamente esto, sino que ves que la tasa de paro de Europa parece ser que la encabezamos. O sea, somos los que más paro tenemos. ¿Paro juvenil era, no? Es que no recuerdo. Creo que era el paro total. Vale. El paro total creo que era sí recuerdo que era el 12%, el 14%, y que aún así, bueno, sea el motivo que sea, se me hace un poco bola que siempre tengamos que estar con una especie de justificaciones, ¿no? En vez de decir, joder, mira, España, el que menos paro tiene, el que mejor les va, el que paga y tal, y el que no, es España el que parece, por números, que peor va, el que se tiene que enfrentar a, el que tiene que justificar esto, el que tiene problemas de corrupción, tal. Entonces, da la sensación de que es un poco repetitivo y un poco cansado esto. Sí, pero fíjate, ahora que tenemos, por ejemplo, que lo utilizan mucho, o sea, yo no soy economista, pero digo en el relato político que utilizan mucho, creo que los datos son que Alemania está creciendo, creo que es un 0,2% o algo así, y España un 2,5%, y es el que más crece económicamente dentro de la UE. O sea, al final, la narrativa hace como que también variar estos datos, porque tú estás diciendo que, lo desconozco, que somos el principal en paro, pero a la vez estamos creciendo 2,5 por encima del resto de la media europea y como que sustentamos ahora mismo a Europa. Entonces, yo creo que es un conflicto, o sea, los datos, esto que siempre dicen dato mata relato, que lo dicen todos los políticos, es absolutamente falso. Estoy de acuerdo. Porque el dato se utiliza a tu relato en tu beneficio. Quiero decirte, o sea, yo trabajando en política internamente, yo utilizo un dato y el dato obviamente es matemático, pero puedo interpretarlo de una forma o de otra. Y en función de mi interpretación, yo te cuento ese relato. Te creo un marco para que entres dentro de mi relato. Además, el dato es muy sencillo, porque a la hora que tú, cuando trabajas en política o eres político, intentas simplificar mucho las cosas para la ciudadanía. Por eso ¿soy de izquierdas o de derecha? Pero eso lo crean ellos mismos, sí, claro. Claro, es que está creado a propósito, es una forma de infantilizar, no me gusta decir así a la ciudadanía, a nosotros mismos, pero bueno, es una forma de simplificar tus decisiones. Entonces, yo utilizo el mismo dato y con ese dato te construyo el relato de que voy bien económicamente. Y por otro lado, te construyo el relato de que van mal socialmente. O sea, ¿cuántas veces creo que en la mente de todos hay una jerarquía de economía? La derecha. Buena economía. Asuntos sociales y derechos, la izquierda. O como el liberalismo. Exacto, derecha, ¿no? Entonces, estas cosas lo que hacen es que encajonan a la población en la narrativa y te simplifican tus decisiones. Entonces, el mismo relato lo puedes utilizar para decir, como está diciendo el gobierno, mira, la economía va bien, o lo puedes utilizar como en la oposición para decir, mira, somos el más alto del paro. Entonces, ¿cuál es la explicación real? O sea, no más complejo que todo eso. Sí, es más complejo que todo eso. Eso es. Sí, de hecho, me gusta como lo has dicho porque me recuerda las palabras de Hermesilla que decía lo de que el que denomina, domina. Exacto. Entonces, de alguna forma, ¿no? Ellos son los que son capaces de crear eso para que luego se generen esos enfrentamientos y la gente decida lo otro. Es como en el sistema internacional o en las guerras, que dicen cuál es el bueno, cuál es el malo. Es que no lo hay, es que la verdad brilla por la ausencia cuando hay una guerra. Porque cada uno de los países utiliza la construcción de su relato para convencerte de por qué hay esa guerra. Eso es una teoría en sistemas internacionales que se llama el postestructuralismo, que es una teoría que defiende que todo el sistema internacional no que vaya a ser una mentira, pero que la realidad se genera en función de las posiciones de cada uno de los actores implicados. Y cada uno hace una narrativa, ¿no? Podemos verlo ahora con el tema de Irán, Israel y Estados Unidos. Para Irán han ganado la guerra esta de 12 días fabulosamente, Estados Unidos ha destruido los sistemas nucleares de Irán, o sea,
son narrativas. Pero dentro de esas narrativas, a mí lo que me choca un poco y me revienta un poco la cabeza, por eso te lo quiero preguntar porque creo que también es algo político, están las narrativas y luego parece que está un poco la realidad. La realidad, sí, claro, que también es interpretable dentro de cada uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, desde que vivo en España, que he nacido aquí y tal, pues siempre he ido escuchando que es como que solamente hay mierda de los americanos, toda la vida. Entonces yo veo, no, es que los americanos son lo peor, tal, no sé qué, y aquí nos orgullecemos de todo. Esto hace poco también lo conté en un reel, pero luego, pues yo qué sé, más allá de la narrativa y de lo que sea, yo sé que me pongo cualquier película americana de Hollywood y flipo en colores, y lo flipamos todos. Y que luego todos utilizamos Amazon. Sí, claro. Y que luego todos utilizamos Apple, iPhone, tal. Entonces, más allá de lo que se cuente y más allá de cualquier cosa de esta, está claro que sí que hay unos claros dominadores, ¿no? Sí, a ver, es que no es contradictorio. Quiero decir, yo puedo utilizar Amazon y ser crítica con Estados Unidos. Tampoco, o sea, al final estamos viviendo en un sistema absolutamente interconectado, globalista. ¿Pero no es un poco hipócrita? No, no me lo parece. O sea, no es como decir, soy comunista y tengo un móvil. No me parece hipócrita, porque al final estás viviendo en una sociedad en la que estamos tan interconectados que se convierte, pues te pongo el caso del móvil, como en una herramienta de trabajo, en una herramienta, o sea, es que no podrías estar dentro de la sociedad si no lo tienes, pues ya sea para trabajo, por familia, por seguridad, lo que sea. Yeah. Entonces, no me parece tan hipócrita. Yo creo que Estados Unidos, por supuesto, ha sido durante muchísimo tiempo el referente en el sistema internacional para Occidente, era la potencia como referencia, entonces sigue siéndolo. Como vemos, sigue marcando el rumbo con esto 5% de la OTAN. Otra cosa es que para mi sentido está en decadencia en el sistema internacional y eso es la amenaza que tiene Donald Trump, que está perdiendo fuerza como potencia. Pero siempre ha sido el referente. Y entonces, bueno, pues dentro de que es un referente te encuentras dos cosas. Yo también soy muy crítica, pues yo soy una gran defensora del sistema del estado de bienestar en general en Europa y de los valores europeos. Creo que Estados Unidos tiene una cosa muy buena, ¿no? Que defendían siempre, que era el sueño americano, la meritocracia, etcétera. Pero me falta ese estado de bienestar o me falta otros valores más sociales, incluso, que como puede ser pues más culturales y tradicionales de Europa, puede ser, pues no sé, familia, valores, derechos, estas cosas. Sí. Entonces hay que ser crítico. Yo creo que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Y en el sistema internacional es brutal cómo en función de los relatos se construyen las realidades. Y es lo que te decía, en una guerra es muy difícil llegar a la verdad. Es muy difícil. Claro. Porque estará todo ahí. Me gusta una cosa que has dicho, por conectarlo con otro tema ahí que teníamos pendiente, que era justamente el de que Donald Trump necesita agarrar ese poder, ¿no? Para que no se le escape por los otros actores que están apareciendo o que están creciendo actualmente. Entonces, me gustaría entender un poco esto. ¿Qué es lo que hace que Donald Trump ahora esté perdiendo esa fuerza y que haya otros que estén resurgiendo o apareciendo con más fuerza, o que Estados Unidos o la OTAN se sientan un poco amenazados por esto? A ver, yo creo que es lo que decíamos, pues podemos hablar de globalización, de desarrollo de materias primas. Al final, piensa que en el inicio del sistema internacional siempre ha habido un imperialismo, en el que tanto Estados Unidos como Occidente, pues oye, la colonización, pues al final eran países que, lo que hablamos antes de la periferia, que dependían de los países del centro, de los desarrollados, de los que tenían el poder, de los que tenían el control en el sistema internacional. Porque además no olvidemos que ellos fundaron la ONU, por ejemplo, que es la organización que representa a todos los estados internacionales, etc. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que se está evolucionando, o sea, el imperialismo se va perdiendo ligeramente. No quiero decir con esto que se haya eliminado por completo, pero obviamente se va desarrollando, se va perdiendo la conectividad, la globalización, tener redes sociales, el papel que de repente, o sea, los actores internacionales siempre se han medido por la capacidad que tienes de influencia y el reconocimiento de los demás hacia ti. Ok, por ejemplo, China. Por ejemplo, China. Está ganando mucho reconocimiento. Exacto. Y te reconoce como Estado, además, el sistema internacional por la ONU, y tienes mucho poder. Por ejemplo, Palestina. Palestina es un actor internacional, tiene influencia, está ocurriendo en el sistema internacional bastantes cosas, pero ¿qué ocurre? Que no está reconocido como Estado en la ONU. Es un Estado observador. Porque hay países, porque las decisiones en la ONU se toman por unanimidad, hay países que no reconocen a Palestina como Estado. Entonces es un Estado observador. Obviamente, sí, o sea, reconocemos, o sea, aparte de que es un Estado, quiero decirte de que es que tiene un peso importante en el sistema internacional por lo que estamos viviendo ahora mismo en el conflicto. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la globalización, la conectividad, hemos pasado de que los únicos actores internacionales sean los estados a que ahora, por ejemplo, tú puedas tener una ONG como un Greenpeace
en el que realmente sea un actor internacional, porque tiene una capacidad de influencia dentro del sistema internacional. Puede influir en algunas políticas, puede influir en políticas ya sean de la Unión Europea, económicas, etcétera, o las redes sociales hace que muchos conflictos más estancados o más internos se hagan públicos, se hagan conocedores por la población que lo está viviendo. Entonces, al final, toda esa información hace que el sistema internacional, por así decirlo, se polarice porque aparezcan más potencias o posibles potencias y también hay más información. Por lo tanto, te polarizas en cuanto a tu posición y tu postura. Se hace como mayor fricciones. Y luego... Okay. Es que el sistema internacional evoluciona súper rápido. Eso te iba a decir, porque, perdón, pero justamente con eso que has comentado de la ONU y tal, ¿hasta qué punto realmente tiene validez y cabida? Lo digo porque creo que con Rusia sí. Me pareció escuchar que como que la ONU declaró a Rusia un estado que estaba infringiendo las normas, creo, y los derechos internacionales y una serie de cosas cuando empezó el tema de la guerra y todo esto. Incluso creo que Putin estaba como... pues era como un enemigo o algo así, ¿no? Que le podían capturar en otros países, pero como que tampoco sirve de mucho o no ha pasado nada, ¿no? A ver, el problema de la ONU es una organización internacional en la que hasta hace muy poco tiempo yo sí considero que ha tenido un peso en el sistema internacional muy relevante y que se han construido grandes colaboraciones, pues acuerdos nucleares, cosas así en base a la ONU, el Consejo de Seguridad, etcétera, muy importantes para mantener el equilibrio en el sistema internacional. ¿Qué ocurre? Como decía antes, dentro de que es un actor internacional como organización, necesitas que el resto te legitime. ¿Qué está ocurriendo a la ONU? Para mí está perdiendo legitimidad por parte de los países que la componen. Irán está dentro de la ONU, por ejemplo. Entonces, Irán, con el conflicto que ha habido entre Irán e Israel, más allá de Irán, considera, vale, la ONU decía que había una falta de transparencia en el desarrollo armamentístico de uranio enriquecido de Irán, vale. Ante una falta de transparencia, Irán recibe un ataque de Israel. Por lo tanto, tú dices, ¿para qué sirve la ONU? Yo tengo una falta de transparencia. Yo tengo que comunicarte esa transparencia. A lo mejor se negarán, obviamente, pero entiéndeme. Hay un equilibrio en el que yo tengo que resolver por la vía diplomática, a través de un Consejo de Seguridad de la ONU, a través de los acuerdos de energía atómica de la ONU, de energía nuclear. Entonces, en el momento en el que no se actúa como mediador, y yo recibo un ataque, sea de Israel o sea de quien sea, y el ejemplo de Irán, o sea, lo he puesto así, pero puede ser cualquier otro país, para mí la ONU me deslegitima, porque si no estoy protegido, o sea, si no se está cumpliendo, no estoy protegido, en ese sentido, pues la deslegitimo. Luego también la ONU indudablemente tiene una posición muy occidental, muy Estados Unidos y Unión Europea, obviamente. Entonces, por ejemplo, los BRICS están avanzando muy rápido en tema de economía. China es una avalancha. Entonces, esas posiciones, al final, yo creo que lo delegitiman, porque si siempre pones la posición o el foco en lo mismo, y según, al final, el estar a favor o no de un estado u otro es muy difícil mantener el equilibrio, es muy difícil ser objetivo porque hay unos intereses por detrás mayores. Entonces, al final, yo creo que el problema de la ONU es que se está deslegitimando internacionalmente. Vamos, que está llegando su momento, ¿no? De alguna forma, poco a poco. No creo que se elimine, porque también es importante tener instituciones que te blanqueen en ciertas cosas. O sea, si Europa mañana hace X y la ONU lo defiende, narrativamente es que Europa es la buena. Vale, o sea que al final son organismos creados también para... O sea, creo que ha perdido su función, que la función real era una intercedencia real, hacer una política real, unas relaciones diplomáticas, y creo que ahora mismo sirve más, como decíamos antes, de aliados, no en tanto de construir esa cooperación, sino en base de qué aliados puedo utilizar para conseguir más poder para enfrentarme a mis enemigos. Política. Sí, por desgracia, porque la política no es eso. O sea, todo el mundo es como, ¿qué es la política? Pues, o sea, yo que he trabajado en política todo el tiempo, creo que todo el mundo que estudiamos políticas, aparte porque nos gusta indagar en esto, es que piensas, ay, voy a cambiar el mundo. Yo, mis alumnos, que sobre todo los de primero, llegan y dicen, ay, voy a cambiar el mundo. Yo pensaba que iba a cambiar el mundo. Entonces piensas, política, pues ayudar a la gente,
políticas públicas, construir, no sé qué. Y luego, oye, hay muchos políticos que sí que se dedican a construir y hay otros muchos pues que se dedican a destruir o mantener. Al final, lo malo de la política para mí es que se ha simplificado tanto, como decíamos antes, los mensajes y que hemos comprado que lo más importante es el marketing, la inmediatez y estos mensajes rápidos. La política es muy compleja. Tú no puedes explicar a alguien en 30 segundos lo que está ocurriendo. No porque esa persona sea imbécil, al contrario. Es porque realmente tiene tanto peso cómo le impacta a su vida que lo que tienes es que explicarlo bien. Simplemente se simplifica para que esa persona no comprenda todo lo que hay detrás, ¿no? Y a través de mensajes pues deslegitimas o legitimas tu posición. Entonces, para mí la política ha perdido esto que hablaban siempre de los grandes pactos, grandes acuerdos. Para mí la política es colaboración y tender puentes. No quitarlos, ¿no? No es destrucción, claro. O sea, mira, un ejemplo muy rápido. A mí esto me indigna mucho. En el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Imagínate que el Partido Popular presenta una ley maravillosa. No sé, social, de carácter social, lo que sea, una ley maravillosa. Que dices, joder, esto va a solucionar este problema, va a solucionar todos los problemas. Lo raro es que... Perdona, pero es que me ha hecho gracia. Lo raro es que digas, imagínate que, cuando debería ser lo normal, ¿no? Bueno, es que, claro, pero todas las leyes al final son propuestas ideológicas de cada partido. Claro. Entonces hay cosas buenas o malas, pero sí, hay muchas muy buenas de cada partido, he de decir. Okay. Entonces presentan una ley maravillosa, lo llevan a pleno. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte del tiempo el PSOE, por ser el partido contrario y en el gobierno, Podemos porque es de izquierdas, Sumar porque es de izquierdas, Esquerra porque está contrario al PP, votan que no, aunque sepan que es una ley maravillosa. Y esto pasa en todas las direcciones. La puede presentar la ley mañana Bildu y decir, madre mía, me ha presentado una ley que soluciona el problema de la vivienda, que te garantizo que por ser Bildu la van a votar en contra. Entonces, a mí esta situación de simplificar el mensaje de porque tú tienes esta ideología, yo tengo esta, tú eres nacionalista, yo soy español, etcétera, etcétera, a no construir en favor a la sociedad, me molesta. Porque realmente al final es por el odio que tienen esos partidos entre ellos mismos y por el ganas de hacerse daño, fíjate, ¿no? Y de destruir. Yo más que eso creo que es porque de repente descolocarían a su electorado. Si de repente Bildu plantea una ley y el Partido Popular y Vox la apoya, ¿qué va a pensar el electorado? Cuando le han simplificado los mensajes por parte de Vox o tal de decir son etarras, son tal... Claro, la gente va a decir, pero esta gente que ha pasado ha pactado con etarras. ¿Por qué? Porque tú has utilizado la narrativa de que el gobierno ha pactado con etarras. Entonces, claro, descoloca. Entonces, como descoloca en ese marco que tú generas para tu votante, es difícil justificarte. Porque tienes que estar muy abierto para pensar que una persona que hace cosas malas o que no te gustan puede hacer algo bien. Exacto. Exacto. Y que sí debería ser, ¿no? Realmente. Sí, así debería ser la política. Es como cuando siempre pone el ejemplo de la transición, ¿no? De se sentaron todos los partidos, construyeron una transición. Pues es la política. Claro que unos ganaron más que otros perdieron más que otros, pero hay que construir en pro de la sociedad. Y esto, hay políticos que están por la labor, pero por norma general, la comunicación, el marketing, la inmediatez... También no podemos comparar. La política de los últimos 10 años ha sido mucho más rápida y volátil de la que ha sido los últimos 50. Aunque en los 60 años de los 10 últimos y los 50 ha habido un montón de corrupción. Ha habido mucha corrupción. Hablamos de corrupción. Eso lo tienen en común, ¿no? Los 60 años, parece. Mira, la corrupción influye en el voto, pero no lo condiciona. A ver si me puedes explicar esto un poco mejor. Vale. Te explico. Hay 5 motivos principales porque la corrupción no condiciona tu voto. Condiciona, me refiero a cambiarlo, ¿vale? A cambiarlo hacia otro partido. Uno, por ejemplo, clientelismo. Cuando un partido político que está en el poder utiliza el clientelismo puede ser favores tipo de, pues me han contratado, o favores de me han adelantado una burocracia, etcétera. Como tú entras dentro de ese procedimiento, lo primero es que pierdes también la forma de entenderlo como corrupción, lo naturalizas como que ha sido un favor tal y cual, y entonces le restas peso. Pero bueno, ese no es el importante. El más importante es el económico. Normalmente la gente, lo que más mueve el voto o condiciona el voto de la gente es la economía. Entonces, o el que se hagan cosas. Entonces, si tú piensas, la economía va bien, pero son corruptos, pero la economía va bien. Entonces, eso, la economía es más condicionante, influye más a la hora de cambiar tu voto que no. Luego pasa otra cosa, que es la identidad partidista. Cuando tú eres aférrimo a una ideología, a un partido, porque te han posicionado izquierda, derecha, este partido o restas importancia a lo que hace tu partido, y a lo mejor puede haber una corrupción absoluta y grandísima,
que no te mueve tanto a cambiar el voto hacia otro partido, pero te mueve a una abstención. Pero es muy difícil porque justificas. Y luego aquí vamos a la desafección. ¿Por qué justificas? Si tú dentro de los dos partidos en ambos ha habido corrupción, pues puedo tener una desafección porque no tengo alternativa política a la que votar. Eso es lo que más he escuchado yo en las típicas entrevistas ahora que hacen los nuevos, voy a decir nuevos, bueno, los youtubers actuales un poco más independientes, que cuando le preguntan a la gente por la corrupción actual del PSOE, siempre dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿A quién voto? Claro. ¿A Vox? Claro. Es como plan de, prefiero que me sean corruptos y que me meen en la cara y que se queden con todo mi dinero en vez de votar porque lo otro es peor, o piensan eso. Pero eso es por la identidad partidista. O sea, la desafección es cuando no votas a ninguno. Cuando dices, mira, todos son corruptos, se alejan de la política, se alejan del político, todos lo mismo, todos son iguales, tengo una desafección y me abstengo. Y esto sigue pasando. Pero eso lo crean los mismos políticos. Sí. Porque claro, si tú al final eres un político y dices, oye, pues el resto son una basura, para que piensen que aunque yo haga lo mal que sea, al final te está manipulando el mismo político. Estoy de acuerdo. A ver, la corrupción no se puede evitar en ningún gobierno, entre otras cosas porque son personas, es un reflejo de la sociedad. O sea, quiero decir, al final, en algún momento habrá alguien que se corrompa. Me parece muy realista eso. Es muy realista. Otra cosa es cómo tú actúes frente a la corrupción o la responsabilidad, la accountability, la responsabilidad de cuentas o la contabilidad, no sé traducirlo, si es responsabilidad, bueno, como la rendición de cuentas, perdona, la rendición de cuentas que tú impongas a la persona que ha sido corrupta. En España, eso internamente, ¿qué ocurre? Tú estás en un partido político, te enteras de un caso de corrupción que de repente te puede hundir unas elecciones y pues a lo mejor haces, no, pues como ha pasado, pues antes de que sea público, pues apartas a una persona del gobierno, o esto se hace muchas veces, pero no hay una rendición de cuentas reales, no eres brusco con un me enfrento a ello o no me enfrento, pero lo hacen por no perder votos. Pero tú que entiendes de política y que además has trabajado en política, o trabajas en política, ese tipo de cosas, no, o sea, yo al final, perdóname, pero no es tan sencillo como hacer algo así. Como, oye, una ley pues que diga, oye, si un partido tiene X casos de corrupción, ese partido no se puede presentar a las siguientes elecciones. Porque ha sido corrupto. O sea, ¿tan loco suena? Pregunto, porque no lo sé. Al final, suena loco. Esto es como si, yo qué sé, es como si dices, no sé, imagínate, un jugador de fútbol se ha convertido en un asesino, pues no le van a contratar en otros equipos de fútbol. Pero es normal. Pues si un corrupto... Yo lo centraría en el partido. Realmente lo centraría en las personas. Ya, pero es que entonces... Eso... Lo que sí que creo que los partidos tendrían que tener, pues lo que te decía, mayor rendición de cuentas o mayores castigos. Porque al final lo están haciendo con el dinero público de la gente. Sí. No es lo mismo tampoco que obviamente si fuera... eso tiene un plus extra, efectivamente. Debería ser un extra, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, al final la corrupción en política es con dinero público, afecta a todos y yo creo que el problema, pues lo que te decía, no es suficiente, no tiene suficientemente peso por estas razones que te daba antes para cambiar tu voto, como mucho para la abstención. Pero es que lo justificamos mucho y sobre todo en España, que entendemos como que esto va a pasar siempre, que es de forma continuada. Yo creo que tú preguntas a la gente y el comentario óptimo es decir, todos son iguales. Sí. A ver, no todos son iguales. Ya. Lo que pasa es que los que son iguales pues hacen más ruido. Al final es así. Sí. Entonces es complicado. Es complicado. El tema de corrupción es complicado, pero sí, yo creo que la rendición de cuentas, etcétera, solamente ha habido un momento en la historia de España en la que realmente la corrupción tenía, sí que condicionaba mucho más el voto, que fue cuando surgió Ciudadanos y Podemos. Al final, cuando Ciudadanos y Podemos surgió, o sea, el mensaje de Ciudadanos era contra la corrupción, rendición de cuentas, pedía también independencia judicial, pedía separación de poderes, ¿no? Y en tema de Podemos igual, pues en esas cosas por distintos caminos, pero trataban de defender la misma finalidad, contra la corrupción, independencia judicial, etcétera. Ya te digo que distintas formas de conseguirlo, pero bueno. Sí, pero que era el mismo relato para poder llegar a... Exacto. Entonces, ahí sí que es verdad que surgieron, yo creo que la población directamente... cuando se rompió el bipartidismo, entre comillas, vio que es muy difícil, como está ahora mismo, igual que pasa ahora con el Parlamento, llegar a acuerdos legislativos, sacar leyes, etcétera, y que mucha gente dice, como me han construido la mente en este simplismo, para mí mi simplismo es que vuelva al bipartidismo y que sea unos años gobierna el PSOE, otros años gobierna el PP, vamos turnando y no hay este problema, ¿no? Porque al final Podemos y Ciudadanos surgió con un fin y Ciudadanos ha desaparecido de las instituciones.
Y Podemos tiene poco peso, no va a llegar a desaparecer, pero tiene muy poco peso. Pero va por el camino de... Sí, tiene muy poco peso. Sí, es verdad que la izquierda siempre está más fragmentada, entonces es más fácil que siempre mantengan como... Ahora tienen 4 diputados, creo, en el Congreso y 2 en Bruselas, entonces es más fácil como que mantengan un poco por ahí. Pero sí, el peso lo han perdido mucho. Ahora que has dicho Bruselas, que también lo teníamos ahí pendiente un poco para hablar, esto era todo política de España, que ya es bastante complejo por la cantidad de años, pero en Europa también pasan cosas. Pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en Europa. Me parece interesante porque creo que al final también de alguna forma nos afecta, y creo que si ya tenemos poco conocimiento de cómo funciona la política en España, porque es muy compleja, como tú has dicho, pues en Europa todavía más complejo será, porque al final, ¿no?, afecta a un montón de países, a un montón de gente y tal. Me gustaría entender un poco, a ver si podrías explicarme o explicarnos a la gente que también va a ver un poco el podcast, pues oye, cómo funciona la política de alguna forma en Europa y cómo afecta esto luego a los países. Fíjate, si en Europa pasan cosas que aproximadamente el 70% de la legislación europea afecta a España. ¿El 70%? Aproximadamente. Pero en materia de... De todo. De todo. O sea, en Europa hay 3 tipos de legislación. Está el reglamento, la directiva y la decisión. Las 2 primeras, que es reglamento y directiva, son las más utilizadas. El reglamento es cuando se aprueba, vamos a decir, una ley en Europa. Entonces se aprueba una ley y esa ley es de obligado cumplimiento, tanto su desarrollo como la finalidad, para cada Estado miembro. Por lo tanto, según lo ha aprobado Europa, lo aprueba cada país. Lo tiene que implementar cada país. Luego está la directiva, que es que Europa aprueba una ley, pero cada país tiene que alcanzar el objetivo de esa ley, pero digamos que el camino lo decide cada país, que se llama que transpone esa directiva. Entonces, hace una ley para ver cómo se adecua mejor al sistema económico, social, empresarial, lo que sea de cada país. Europa, ¿no? Exacto. Pero el 70% de la legislación española viene impuesto por Europa, más o menos alrededor. Por lo tanto, Europa tiene un peso muy importante. Muy importante. Hay muchísimas regulaciones que vienen directamente de Europa y que se desconoce. Sí, de hecho, bueno, yo lo sé también porque trabajo en informática, ¿no? Y muchas de las cosas que veo que vienen, como la ley MiCA, GDRP, todo ese tipo de cosas, parece ser que son como regulaciones europeas, ¿no? Sí, o por ejemplo el AI Act, que es el tema de inteligencia artificial. O sea, hay muchísimas cosas que se están regulando ahora y todo viene de Europa y se regula hacia el resto de los países. Esto principalmente pasa, entre otras cosas, es útil, porque cuando tú estás dentro de la Unión Europea y tienes un mercado, ya sea tanto de libre circulación, como esto que hacen mucho, creo que se llama carpeta ciudadana, que tú puedes, como el Erasmus, que tú puedes estudiar en todos los países, que compartes la información, etcétera. El que haya una misma legislación para todos los países es útil, por ejemplo, para las empresas que operen en Francia, en España, en Alemania, pues al final tienen la misma regulación, saben cómo tienen que aplicarlo. Para el ciudadano, saben que es delito lo mismo en X sitio, ¿no? Como no está fragmentado. Entonces, en realidad es muy útil. Lo que hay es que se le pone muy poco foco a la Unión Europea y la Unión Europea tiene mucho peso. Claro, es que esto me gustaría a mí también entender un poco, porque si ya es chiringuito, parece ser, por lo que tú has dicho, de las corrupciones también que hay aquí en España y tal, en Europa, como al final no hay de alguna forma, ¿cómo decirlo?, ¿no? Como que habrá un gobierno europeo, pero no hay de alguna forma tampoco ese control o esas cosas que se hagan. Yo, por ejemplo, he visto, sobre todo de eurodiputados nuevos que han aparecido, como nos enseñan que en Europa hay gente que va cuando le apetece, que va un momento a las 10 de la mañana porque es necesario para poder llevarse las dietas diarias y X cosas, o que solamente van a cuando hay que votar X cosas y el resto pasan. Sí. Me gustaría también entender un poco cómo funciona. Claro, cómo funciona esto. Porque al final llegas a Europa y en Europa se regulan cosas importantes, pero luego cada país lo aplica como quiere, y estos eurodiputados, ¿de dónde aparecen y qué peso tienen sobre luego los países? A ver, aquí te voy a romper un poco mitos. Vale. Es verdad que en una votación dentro del Parlamento Europeo hay muchas veces que no están todos los eurodiputados para la votación, ¿vale? Puede ocurrir. Aquí pasan varias cosas. Los eurodiputados se dividen en 9 familias políticas que se llaman. Pues como aquí en el Congreso de los Diputados se divide cada partido político en un grupo parlamentario. El PP es el Grupo Parlamentario Popular. Pues en Europa el PP es el IPP. El PSOE es S&D, ¿vale? Entonces tenemos 9 familias políticas.
que no solo representan a su país, sino que representan como una ideología común porque hay miembros de cada país. Por ejemplo, en España, Ciudadanos formaba parte de Renew, que eran los liberales, pero Renew tiene un peso muy importante en Francia, o sea que compartes ciertas cosas con otros países. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Lo primero es que los plenos del Parlamento Europeo, normalmente, ahora cada vez menos, pero siempre han sido muy técnicos. Por eso también esa desconexión social, porque normalmente no han sido tan mediáticos como podemos ver en los países Estados miembros, sino que han sido muchos más técnicos porque son legislaciones muy complejas, muy largas. Entonces las negociaciones son complejas. Y luego es que tú, como eurodiputado individual, no puede, o sea, es imposible que conozcas absolutamente todos los temas que se están debatiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que te dividen por comités, como aquí en España te dividen por comisiones. Pues a lo mejor si tú eres economista, estás en el comité de economía, de presupuestos, entonces ese es tu foco. Entonces tu familia, tu grupo político confía en ti para que tú marques, por ejemplo, la directriz de voto de ese comité, de qué es positivo o no para tu país, qué es positivo o no para el conjunto de la Unión Europea. Un poco así, ¿no? Entonces, como tú no sabes de todo, al final el formar parte de un grupo político te da ventajas porque a la hora de darte una lista de voto ha sido construida entre todos y es que a lo mejor puedes votar 600 cosas en un día en el pleno de un Parlamento Europeo. Qué locura. Entonces, no te puedes estudiar todas y sabes exactamente qué son. ¿Qué ocurre? Pues eurodiputados que no tienen grupos políticos o que tienen grupos políticos pero no tienen ese apoyo, son mucho más pequeños. Al final, tú tienes recursos para tener asesores o no. Pues al final a lo mejor muchas veces votan lo que saben que afecta a su país o votan lo que es más político, lo que tiene mayor peso, pero a lo mejor algo muy técnico lo desconocen y no lo votan. Pero entonces eso es porque está mal planteado. Porque al final, si tú me dices esto, de alguna forma da un poco la sensación de que... No está mal planteado, lo que pasa es que podrían tener mayor implicación. Yo esto no lo niego. O sea, se puede tener mayor implicación por parte de los eurodiputados, porque al final tú también, tienes el conocimiento en función de lo que tú también quieres obtener el conocimiento. ¿Tiene alguna repercusión? No. Bueno, que no recibes dieta. Si tú no vas, o sea, en el Parlamento Europeo, no recuerdo si era por pleno o si era por cada día que estabas en el Parlamento o algo así, tú vas y firmas. Si tú no firmas porque no has estado ahí, pues no recibes una dieta por haber acudido. O sea, que básicamente se pueden tocar los cojones, con perdón de la palabra. Es que, en general, cualquier político, si quiere, se puede tocar los cojones. Ah, muy bien. O sea, por eso yo te defendía que cuando todo el mundo dice son todos iguales, no, hay gente que trabaja mucho y muy bien. O sea, yo he dado con políticos maravillosos, admirables y que dedican su vida literalmente a la política y no tienen vida. Entonces yo te digo, por ejemplo, hablamos de sueldos. Para mí en España ser político está mal pagado. ¿Mal pagado? Mal pagado. Porque para mí, esto es súper controvertido, pero para mí que un presidente del gobierno gane, no recuerdo, pero alrededor de 80.000 euros, con toda la presión que tiene, que renuncia a una vida, que es al final estás gestionando un país, me parece que está mal pagado. ¿Que se merezca más o menos? Pues en función de lo que haga una persona, de cómo sea él como político, quiero decirte, pero hay políticos muy buenos y otros que si quieren pueden pasar desapercibidos, por supuesto. O sea que esa, perdóname, pero parece ser otra de las malas gestiones públicas. Porque al final los salarios también vienen gestionados, ¿no? Por ejemplo, en la empresa privada parece que en algunos de los casos suele ser un poco más meritocrático, ¿no? Como tú has dicho, un empresario puede ganar más que el presidente de gobierno, eso no tiene ningún sentido. En algún caso, ¿no? Pero, sí. Un director normal que gane ya 100.000 euros de una empresa en Madrid no es tan raro. Pero es muy controvertido. Tú le dices a la gente, yo creo que el presidente del gobierno cobra poco y, o sea, a mí me comen de la gente cuando dice, por dar a un botón en el pleno, oye, no es dar un botón en el pleno. O sea, si tú es lo que hablamos antes, si tú como político haces bien tu trabajo, tú no tienes vida. Porque piensa la cantidad de problemas sociales, económicos Nunca se acaban, claro, que tienes que solucionar y que tienes que construir en pro de tu población. No tienes vida. Y crear. ¿Cuántos problemas crean? Exacto. Pero bueno, también solucionan. Que también solucionan. O sea, yo soy crítica porque al final considero que con dinero público tú tienes que tener una vocación y un trabajo real. Pero hay gente que lo hace. Hay políticos muy buenos. Luego hay otros pues que no. Pero quiero decir, yo esto lo entiendo, pero no sería simplemente más fácil, otra vez, perdón con la reducción aquí tan absurda no sería mucho más sencillo simplemente pues que eso está un poco más regulado y que simplemente con un político no se puede tocar los cojones porque al final es un trabajador más, como tú, una empresa, yo trabajo en la empresa privada y joder, yo en el momento en el que me relajo un poquito, ya está mi jefe ahí soplándome la nuca, me dice, ¿qué tal hoy?
Pero totalmente de acuerdo. Pero ahora te voy a plantear una pregunta. ¿Quién es el jefe del político, la institución o su partido? No tengo ni puñetera idea. ¿Quién hace las listas? ¿La institución? El partido político. Vale, porque es el ejecutivo. Bueno, claro. Entonces, ¿a quién te debes? ¿A quién debes tu lealtad? A tu jefe. ¿Quién es tu jefe? ¿Tu partido? Bueno, el gerente del partido, ¿no? De alguna forma. Sí, entiéndeme. Sí. Entonces, al final, no es un problema de la institución. Es un problema, vuelvo a lo mismo, de si tu partido político te acepta o no que trabajes más o menos. También te digo que se generaliza mucho con que los políticos no trabajan, porque, pues volviendo a lo de a lo mejor no vas al pleno. Tú, las semanas de pleno de Bruselas, que son de lunes a jueves, se hacen en Estrasburgo, la mayoría de ellos, esa semana hay una cantidad de asociaciones, otros países, empresas, etcétera, que se quieren reunir contigo de forma transparente pues porque estás regulando una ley, porque necesitas información, porque pasa algo, que tú no estás las 12 horas que dura un pleno sentado en el pleno, porque al final estás, entre comillas, hasta perdiendo cierto tiempo que en vez de estar reuniéndote con gente que necesitas conocer para construir otra ley en favor de... ¿Vale? Entonces, por eso muchas veces cuando hay debates en Europa se ve el Parlamento muy vacío, porque en realidad son las personas que están implicadas en esa materia. Pues lo que decíamos, si eres economista, se está metiendo algo de economía, pues mientras que los otros deberían estar teniendo reuniones, moviéndose con gente. La mayor parte lo hacen, he de decirte, pero es verdad que, oye, esto es como en la vida, es que en empresa también hay inútiles que promueven, que promocionan. Sí, estoy de acuerdo. O sea, hay gente que se toca los cojones en cuanto puede. Es que esto pasa. Entonces, pasa igual, ¿no? Entonces yo sí que aporto un poco de realidad al asunto de, es verdad que hay que exigir porque es dinero público. Claro, es que aquí está el problema. Pero para mí la exigencia está más en la finalidad y en la colaboración, no tanto en que no estés 12 horas sentadas en un pleno. Si tú no estás 12 horas sentados en un pleno porque estás construyendo una regulación en pro de tu ciudadanía y de tu país, lo acepto. Esto es lo que tú decías antes, ¿no? Que da igual cómo se haga mientras que vaya bien. Exacto. Si va bien, no va a haber queja. Sí. El problema es que creo que hay mucha queja porque para la gente en muchos casos no va bien. Exacto, porque se sienten desrepresentados. Pero yo esto lo puedo llegar a entender empatizando con la gente de a día. Yo me meto en Twitter y claro, entiendo un poco la queja. Tú dices, habes parados en no sé dónde y al ministro poniendo 18 tweets a la hora. Pero puedo empatizar con la gente que tal, que no va a ser seguramente el ministro el que vaya a arreglar el AVE y que tendrá los equipos bien organizados. Pero da la sensación de un más pasotismo directo o ni siquiera fingir o un intentar. O la preocupación es más bien meterle caña a otros tuiteros, como bien podemos ver, a que todos los tweets sean suyos sobre... Pues hoy hemos hecho esto en el AVE, o he estado reunido con estas personas para mejorar esto, el AVE poder hacer esto, todo el ferrocarril, tal. Da un poco más la sensación de que el juego político... Entonces, claro, entiendo que la gente sea más crítica, pero porque el dinero público... Claro. Pero es por lo que hablábamos del marketing y el mensaje político al final. Sí, es que es no cuántas veces tú pones cualquier institución, debate que hay en la institución y ves cómo se están peleando o cómo se están tal y la gente dice, es que me canso, yo no tengo acceso a una vivienda, no tengo acceso a un buen salario, no tengo acceso a tal y esta gente se está peleando. Pues es que es un problema que actualmente hay en la mayor parte, diría, de los Estados miembros de Europa, que no se sienten legitimados, no se sienten representados por muchos de sus gobernantes. Por eso también te dicen pues que aparecen nuevos partidos políticos, que como en su día apareció Ciudadanos o Podemos en España, que intentan reconducir esa situación con discursos también un poco más radicales o más duros, pero porque hemos entrado en una vorágine de que realmente, mira, construir y colaborar es muy difícil y implica mucho tiempo. Pero destruir y discutir es muy fácil. Me implica 30 segundos. Y con esos 30 segundos yo estoy haciendo que la población se coloque en un sitio u otro. Estoy haciendo trincheras, por así decirlo. Mira, yo soy una gran defensora de que el voto es absolutamente emocional. Yo también lo creo. ¿Vale? O sea... y lo estamos viendo. Además, mi TFG, que lo hice con un compañero, defendíamos absolutamente esa teoría. Y analizábamos por qué. O sea, hay un sistema, ahora que está tan de moda esto de los estoicos y tal y cual, pues viene un poco de por ahí, de que el cerebro está formado por el rider y el elefante, ¿vale? Entonces, el elefante es un elefante gigante, que son las emociones. Y luego tienes el rider, suponte, pues como una personita más pequeña en tu cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a ti te ponen temas controvertidos, como puede ser aborto, y a ti te puede la emoción, si tú eres pro aborto o eres una persona que contrario al aborto, esa emoción te ciega. Entonces tú ya has construido en función de tu proceso de socialización de tu vida que tu posición es pro aborto, suponte tu posición es contra el aborto. Y después justificas tu posición emocional
con argumentos racionales, que es donde viene el rider. Pues esto es igual. Si yo hago una discusión contigo como político en un tema conflictivo, yo estoy dividiendo a la población. Hago una división. O sea, tengo el a favor y el en contra. Y en realidad es un sentimiento emocional. Y luego racionalmente construyen los argumentos para justificar su posición, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre mucho. Oye, si el voto fuera perfectamente racional, lo que hablábamos antes, la corrupción influye en el voto, pero no lo condiciona. Si tú fueras absolutamente racional, considerarías cuánto han robado, cuánto no han robado, cuánto me han solucionado X, cuánto no me han solucionado Y tal cual. Y en función de eso votas, pero no, es que tienes cosas como la identidad de partido, identidad ideológica, que hacen que te simplifican el pensamiento y te permiten colocarte en un sitio o en otro. Me parece una clase magistral. Me ha encantado porque acabas de simplificar mucho lo que puede venir siendo de subir 3 euros de una pensión. Cualquier cosa. Lo que eso puede significar. Sí. O sea, y es que es todo, exacto, es en función de emocional, todo. Sí, todo. Sí, claro. ¿Cómo tenemos los españoles, cómo percibimos los españoles en sí la pensión? O sea, por ejemplo, mis padres cobran pensión, ¿no? Los míos también. ¿Cómo lo percibo? Mañana sé que es un sistema prácticamente inviable. No soy economista, pero bueno, a la vista está. Entonces, pero mañana dicen que congelan las pensiones o cancelan las pensiones a mis padres y yo misma me indigno. Porque ¿cómo las entendemos? Como que es un derecho nuestro que nos hemos ganado por toda la vida, porque es nuestro dinero. Trabajando. Es un relato que se ha construido que en realidad no es así. Hay una brecha generacional muy importante entre las personas que cobran una pensión y los jóvenes como podemos ser nosotros en cuanto a pensión y salario. Pero es un tema muy conflictivo. ¿Qué haces? ¿Creas un conflicto entre generaciones? Obviamente no se trata de generar ese conflicto, pero ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo alguien con 30 años puede estar cobrando a lo mejor 1.500 euros en una buena posición laboral y alguien jubilado está cobrando 2.500? ¿No? ¿Tiene sentido? Claro, o bueno, en nuestro relato sí, porque es como llevo 40, 50 años trabajando, me lo he ganado. Claro, quiero decirte, al final es muy emocional. Es muy emocional y es a lo que a ti te afecta, pero emocionalmente, no porque lo razones en sí. Vale, entonces ahora, construyendo con esta parte del relato, precisamente, hablando de temas emocionales, yo lo digo porque he visto muchísimos comentarios en mi perfil sobre temas que hemos hablado también recientes de la guerra que ha habido con Rusia, Ucrania y tal. Y la mayoría de los comentarios se ve como una respuesta muy emocional sobre algo que nos han contado en Europa o en Occidente en base a Rusia. Pero yo, por ejemplo, sí que, Koba nos decía que Rusia está avanzando en la guerra y creo que me suena que tú también lo has dicho en el canal de negocios en alguna ocasión, ¿no? Has analizado esta parte. Sí, o sea, a ver, si hablamos del conflicto en sí, Rusia está avanzando en la guerra. Obviamente. Vale. De eso no hay duda. Y al final lo que tenemos es que volvemos un poco al papel que aparecía Trump. Aquí había una diferencia de relato, porque Trump se había propuesto ser el pacifista en el sistema internacional y solucionar el conflicto entre Ucrania y Rusia en 24 horas, creo que dijo. ¿Y qué ocurrió? Que se encontró además con un enemigo aliado, que fue la Unión Europea. La Unión Europea, pues para esto que hablábamos antes de tener el rearme, de cómo aceptas el rearme, cómo acepta la ciudadanía que se reduzcan sus derechos o sus beneficios sociales en función de gastar en defensa, porque necesitas un enemigo. ¿Cuándo es el enemigo que la Unión Europea identifica? Rusia y Putin. Por lo tanto, si Trump hace que se firme un acuerdo de paz en el que obviamente Ucrania sale muy desfavorecido porque está perdiendo la guerra, lo que te encuentras es que la Unión Europea pierde su enemigo directo para poder autorizar y para poder legitimizar en ese relato el pago del rearme. ¿Entiendes? Ok. Entonces, mira, por ejemplo, hablando de esto del pago del rearme, han puesto una moción de censura a Ursula von der Leyen, en concreto al gobierno de la Comisión Europea. ¿Vale? La han puesto por 3 motivos. Uno, por falta de transparencia en unos mensajes durante el COVID con la negociación de vacunas entre la presidenta de la Comisión, que es Ursula von der Leyen. Se filtró, ¿no? Alguna cosa, falta de transparencia. Exacto, creo que fue. Falta de transparencia en los mensajes y una de las grandes farmacéuticas. Otra, por el llamado greenwashing, que es que se estaba legislando un nuevo reglamento en la Unión Europea. Y en la Unión Europea la legislación, la construcción de la legislación funciona como en un triángulo que se llama trílogo. Está la Comisión que que tiene la iniciativa legislativa, por lo tanto dice vamos a legislar sobre esto, y luego está el Parlamento Europeo, que es quien representa a los ciudadanos directamente por sufragio universal y directo, porque son los que votamos,
Y luego está el Consejo de la Unión Europea, que son los ministros representantes de cada temática de los Estados miembros, que se sientan todos, por así decirlo, en una mesa y tienen que negociar la postura de cada uno hasta llegar al reglamento final, a la ley final. ¿Qué ocurre? Que hay un equilibrio entre la Unión Europea de instituciones. ¿Qué ha pasado con esto del greenwashing? Pues que es una ley que la Comisión, que tiene la capacidad y la iniciativa legislativa, ha decidido retirar sin pedir apoyo, permiso, opinión al Parlamento, que es otra institución. Entonces, lo que ha considerado el Parlamento, aunque la Comisión puede hacer esto, pero que le han excluido, porque normalmente siempre se suele pedir opinión y se suele excluir si hay un conflicto político, si ves que no vas a llegar a un acuerdo, pero como que aquí no había muchísimo consenso de por qué la Comisión llega y lo quita. Y luego, por una tercera cosa, que es el tema del rearme. El Parlamento Europeo tiene el control sobre el presupuesto de la Unión Europea. Se tiene que aprobar. Para el rearme de la Unión Europea, Ursula von der Leyen ha utilizado el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que en sistemas de urgencia, inmediatos, de conflicto, etcétera, tú puedes ampliar el gasto, y que al final lo que han hecho con lo del rearme es pues, que amplías la capacidad de deuda pública de cada uno de los Estados miembros. Esto pasó con el COVID. Obviamente era una situación de emergencia, entonces tú amplías y generas los Next Generation, ¿no? Pues ahora consideran que hay una situación de emergencia y por eso es ese rearme. Claro, aquí vamos a ser críticos. ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es mi enemigo? ¿Rusia va a invadir Europa? Eso nos dicen, ¿no? El relato te está diciendo que tienes un enemigo y que es peligroso. Sinceramente, yo dudo mucho que Rusia vaya a invadir Europa, no lo creo. Rusia con Ucrania, como con otros países colindantes o dentro de la Unión Europea, por supuesto, tiene históricamente conflictos en los que puede considerar que pertenezcan o no, ¿no? Porque esto pasa mucho, por ejemplo, Putin no legitimando a Zelensky como presidente, etcétera. Pero yo no veo que Putin sea una amenaza para Europa. Sinceramente, es que creo que está lejos de ser una amenaza para Europa, no creo que tenga ningún tipo de intención en esto, ¿no? Entonces, nos identifican un enemigo, en base a ese enemigo, yo me salto la transparencia, me salto los procedimientos, rompo ese equilibrio entre instituciones. Entonces, al final, mira, la moción de censura en el Parlamento Europeo es más simbólica que operativa. Nunca ha salido ninguna adelante, se han presentado 4. Nunca ha salido ninguna adelante. Una vez en el 99 dimitió la comisión antes de que se votara, pero nunca ha salido adelante y no va a salir adelante. También te digo, volvemos al relato, porque no va a salir adelante, porque lo ha presentado un diputado, creo que es de ECR, que es el partido, la familia política como de ultraderecha. Entonces, al final, el resto de... No pueden permitir o apoyar que la ultraderecha pueda echar... Nada, además es que legitiman... O sea, yo realmente hay algo que es una realidad. Soy muy pro-europea, muy pro-Unión Europea, y por eso soy muy crítica. Creo que hay que ser transparente, que hay que hacer bien las cosas, y en este caso, con estos 3 motivos, a mí me parece que son una falta de transparencia real y que son 3 motivos como para dar un toque de atención realmente a la Comisión. Cuando se formó este nuevo gobierno de la Comisión, una cosa que hizo Ursula von der Leyen muy inteligentemente es difuminar mucho las competencias de cada comisario. Si al final yo tengo un comisario de defensa, bueno, defensa no es el ejemplo, porque efectivamente tenemos un alto representante que solo se dedica a eso, pero si yo tengo un comisario en economía, otro en medio ambiente, y lo que hago es que cada uno lleva su temática, pero no, lo que ella ha hecho es que el de economía lleva parte de medio ambiente de no sé qué, la de medio ambiente de economía. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tienes una contraposición a ella. Porque realmente el peso está tan difuminado entre las personas que forman su gobierno, que el único peso importante es ella. O sea, que como que ha conseguido que los demás no tengan fuerza. Exacto, todo depende de ella. Es muy presidencialista. Y esto lo vemos también hablando de geopolítica, como hablamos del conflicto. Tú hablas del conflicto Rusia y Ucrania, y en nosotros dentro del gobierno y de la Unión Europea tenemos una figura que se llama el alto representante, que es Kaja Kallas. Antes era Josep Borrell. Vale. El alto representante es el indicado para comunicar la política exterior de la Unión Europea. En primer lugar, porque la política de seguridad, política exterior en defensa y seguridad común de la Unión Europea, no hay una cesión de soberanía por parte de los Estados miembros. Todo lo que se hace se decide primero en el Consejo de Europa, que son los presidentes o primeros ministros de cada Estado miembro, hacen unas líneas generales. Y ahí su presidente es António Costa, que era expresidente de Portugal, de los socialistas. Después pasas al Consejo de la Unión Europea, que es donde los ministros de Asuntos Exteriores, de Defensa, se reúnen, porque está liderado por Kaja Kallas, que es la alta representante, y deciden cómo esas líneas generales las van a aterrizar.
Es decir, construyen la política económica de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Uh-huh. Con los cuerpos diplomáticos, con medidas, etc. Por lo tanto, si hay dos personas que tienen que defender la posición de la Unión Europea en un conflicto, es, para mí, en primer lugar, Kaja Kallas, porque Antonio Costa es como más diplomático, por así decirlo, pero es Kaja Kallas porque es la responsable de ello. Ella no puede decidir qué se va a hacer. Siempre necesita la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros en ese Consejo de la Unión Europea. Por lo tanto, ella es quien tiene la voz. Sin embargo, ¿a quién ves hablando de política exterior de la Unión Europea? Primero Ursula von der Leyen, la mitad de las veces. Es verdad. Y si no, ves a Macron o a Merkel en Alemania. Que es algo que a mí me indigna. Me indigna como española porque pienso, mira, Macron no es mi presidente. ¿Cómo sé yo que está representando los intereses de la Unión Europea y no los intereses de Francia? Porque en muchas ocasiones llega Macron, suelta la posición de la Unión Europea, o llega el de Alemania, suelta la posición de la Unión Europea, y ni siquiera ha habido una reunión, te he explicado cómo se construía, ni siquiera ha habido una reunión del Consejo para decidir cómo se hacía finalmente o no. De hecho, pasó hace poco con lo de la guerra. Creo que justamente fue Macron que dijo, y creo que fue Europa que respondió diciendo que si pasaba algo, que Europa no se hacía responsable, que era un tema de Francia. O sea, pasa constantemente. Okay. O sea, al final, los tres grandes, pero sobre todo es Francia y Alemania. El otro grande es Reino Unido, pero no está dentro de la Unión Europea, pero también condiciona la posición, como forma parte de Europa, condiciona la posición de la Unión Europea. Intentan afianzarse como que ellos son los que legitiman, ellos son los que dicen lo que hay que hacer y lo que no. Y como esto, que quieren liderar, están un poco a la cabeza. Lo lideran. ¿No? Y el resto de los países, o sea, a mí me falta crítica a la hora de la construcción. A mí, que Ursula von der Leyen dé una posición como presidenta de la Comisión, lo puedo llegar a entender en cierto momento, pero antes tiene que haber una reunión, porque, repito, no es una competencia que esté cedida por los Estados miembros. Es algo que se decide por unanimidad entre todos los Estados miembros. Se decide por unanimidad las sanciones a Rusia. Se define por unanimidad si considero que Israel se está saltando el tratado, los derechos humanos o no. Entonces, este tipo de cosas no puede llegar mañana a Francia y decir Macron y decir, no, Europa piensa. No, ¿cómo que Europa piensa? A mí como española, Europa piensa no. O sea, yo quiero que España tenga un peso... Sí. Al final quiero que España tenga un peso interno y diga lo que piensan y luego se aprueba por unanimidad, que por eso es tan importante la unanimidad. Si alguien vota que no, no se lleva a cabo esa medida. Ok. Entonces, hay una presidencia, o sea, hay una concentración de poder al lado de Úrsula bastante importante. Todo esto puede ser lo que esté haciendo un poco la decadencia, porque tú decías en un momento, justamente con el tema del conflicto de Rusia y tal, que Europa ya no es un jugador fuerte. No, internacionalmente Entonces, no. Internacionalmente no. Entonces, esto... hemos llegado hacia eso, supongo que por cosas como esta, ¿no? Por decisiones así o por algo que no hemos sabido hacer bien de cara como Europa para poder decir, oye, mira, es que Europa dice esto, como lo dice Estados Unidos, lo dice China, o lo dice Rusia, que sí que están ahí, se les hace caso o que pueden mediar. Mi teoría principal es que Europa siempre ha sido el referente en el sistema internacional en lo que se llama el soft power, que son valores, derechos, cultura, en lo que es, vamos a decir, la parte bonita. Vale. En eso siempre ha sido el referente internacional, pero nunca en el hard power, que es defensa, militar, guerras. Misiles, cosas así. Entonces, en el momento en el que estábamos en un sistema internacional mucho más equilibrado, más pacifista, en el que los valores eran importantes, en el que se construía en pro colaboración, en pro derechos, en pro... Europa lideraba en ese sentido, pero en el momento en el que hemos vuelto a un mundo de luchas entre potencias, luchas entre actores internacionales y en un equilibrio de poder, Europa no tiene ese poder para luchar. Porque al final los valores, etcétera, han pasado a un segundo plano para ser un conflicto de potencias, de estados luchando, ya sea por poder, por posición internacional, por acuerdos, por lo que sea. Entonces, al final, la Europa siempre se ve arrastrada, en este caso por Estados Unidos. Ok. Oye, me ha parecido súper interesante cómo has analizado toda esta parte de Europa, España, corrupción, política. Bueno, a mí me parece increíble. Seguiré darte las gracias por este rato, Olga. Creo que ahí tienes un papel importante porque además parece que lo analizas muy bien y que, oye, pues no te dejas llevar emocionalmente, como tú bien comentabas antes, por datos. Todos nos dejamos llevar emocionalmente. Bueno, al final, sí, ¿no? Pero bueno, que se ve que no hay un... Porque intento como aterrizarlo al final a las experiencias vividas, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante a la hora de escuchar sobre todo estos temas políticos, porque al final pues uno ya no sabe, ¿no? Si encima nos intentan contar un relato de alguna forma manipulado a su forma y luego encima las personas que no analizáis y que lo contáis, pues no tuvierais esa capacidad, ¿no? De poder aterrizarlo a lo que no, aunque no os guste, y ser críticos, como tú dices, y ver, oye, ¿qué hace mal Europa? Por mucho que a mí me guste Europa, pues hace cosas mal e intentar arreglarlas, pues oye. Así que quería agradecerte este rato que hayas estado aquí con nosotros. A ti por la invitación, ha sido un placer, de verdad, a todos. Nada, esta es tu casa, siempre que quieras estar más que invitada. Bueno, tus redes sociales, ¿dónde subes tú también cositas, contenido? Sí, en Instagram, que es Olga Caballero G. Ok. Creo recordar. Puntad por ahí. Ahora, si no, luego como se dice, no te lo pongo abajo. Pues acaso, sí, luego te lo voy a poner abajo. Vale, porque no estoy segura, creo que es Olga Caballero G, pero no estoy segura si tiene algo más. Okay. Y si no, también tengo un Instagram que estoy trabajando, que aún no he subido nada, que es un poco más... ¿Politolga? Politolga, que trato de... Tengo que hacerlo. Me pareció divertido como juntar mi nombre con politóloga, que es lo que soy con mi profesión. Sí. Entonces dije Politolga. Tiene gancho. Pues nada, agradeceros también a todos los que lo habéis visto. Gracias por estar aquí este rato con nosotros. Seguir todos, por favor, a Olga, apoyar el contenido, todo lo que podáis. Y bueno, nos vemos por Instagram, YouTube y todos esos sitios. Y nada más. Muchas gracias y chao.